Hable un poquito usted. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Perfecto. Grabado. Bienvenidos y bienvenidas a otra entrega más de Sexualidad y Adolescencia en este espacio que realizamos a través de los podcasts, hablando de temas que son complejos y justamente cuando son complejos parece que se cree que mejor no tocarlos, cuando es exactamente lo contrario. Hoy me acompaña una artista, una escritora, una persona con la cual es muy grato compartir y conversar y sobre todo que ha tenido hijas adolescentes y que tiene una visión muchísimo más amplia por su formación y por sus criterios tan acabados y tan intelectuales y tan ricos. Pero sobre todo, Adulcir Sad es mi amiga. Entonces, esta invitación que le he hecho es como si estamos, como conversamos mucho, como que si estuviéramos conversando otro día más sobre este tema. Adulcir, gracias por acompañarme. Muchas gracias, querida Isabel, por invitarme. Y sobre todo para tratar un tema que es tan importante y que lo ha sido a lo largo de la historia de la humanidad. Pero yo quisiera empezar, antes de entrar a la sexualidad de los adolescentes, hablar en general de los adolescentes. Porque como sociedad tenemos un problema de relacionamiento con los adolescentes. Mira, a los niños los mimamos, los consentimos. Hay todo un montón de literatura acerca de cómo educar a tu hijo, estimulación temprana, les compramos la moda, los llevamos de viaje, hay programas de televisión, de radio, todos especializados. Con la pubertad empiezan los problemas. Y cuando llegan a la adolescencia los chicos, las chicas, hay un estigma social encima de ellos, porque resulta que son una molestia. Expresan opiniones, expresan voluntades, expresan sentimientos para los cuales la familia no está preparada, se unen a culturas urbanas que son absolutamente transgresoras y no sabemos qué hacer. Y la respuesta en general es reprimirlos. Es pedirles que no sean adolescentes, es pedirles que se conviertan en adultos o que regresen a ser los niños lindos y buenos y obedientes que eran. Y eso es un desastre. Yo te voy a decir además una cosa, generacionalmente es cada vez más complicado, porque los adolescentes contemporáneos tienen encima una serie de exigencias que son bestiales. Tienen que ser los mejores en el colegio, tienen que tener un éxito social con sus compañeros, tienen que seguir la moda, tienen que ser guapos, guapas, Manejar la lindos. tecnología de última. Tienen que manejar la tecnología de última, tienen que tener capacidad adquisitiva para tener esa tecnología. Entonces, las presiones sociales que hay encima de los adolescentes, y todavía no hemos llegado a la sexualidad, que no nos asombre el nivel trágico de suicidio adolescente que manejamos en el país. En el mundo. Pero en el país, Es terrible. en Ecuador tenemos una estadística oculta de suicidio adolescente. Y lo peor de todo es que esa estadística la miramos culpabilizando a los adolescentes, que la única manera que encontraron de expresarse fue la extrema, la última, de quitarse la vida. Entonces, eso es lo primero. ¿Qué son los adolescentes? Los adolescentes son el futuro. Los adolescentes son el punto de quiebre, los adolescentes son el nódulo evolutivo que ha llevado a la humanidad a través de todo su camino, porque es en esa época maravillosa en donde nace el cuestionamiento, en donde el cerebro, la mente, se revela como un ser individual y empieza a cuestionar lo que de niños aceptaban como normal, impuesto, No queda más. todo el mundo lo hace, si mi papá, mi mamá lo dice, significa que está bien. En la adolescencia empieza el cuestionamiento, y no solamente para oponerse, muchas veces es para reafirmarse, pero es la duda metódica de la que hablaba Descartes, nunca se aplica con mayor capacidad emocional e intelectual que en la adolescencia, donde se cuestiona todo. Y eso
es un potencial maravilloso. Entonces, lo primero es como un mensaje a los padres, a las madres. ¿Qué esperamos de nuestros hijos, de nuestras hijas adolescentes? ¿Que no nos den problema? Entonces no serían adolescentes. Ahí se llaman adolescentes porque adolecen. ¿Y de qué adolecen? Primero de unos cambios físicos, hormonales, que son muy difíciles de manejar. Y así ha sido a lo largo de la historia de la humanidad. No es un tema ahora, que ahora la adolescencia es un conflicto. Bueno, tal vez sí, ahora la adolescencia es un conflicto, pero la adolescencia es una época que a lo largo de la evolución de la humanidad ha estado presente. Entonces, la primera pregunta es esta, a los padres, ¿qué esperan de sus hijos adolescentes? Que estén tranquilos, que tengan amigos que no sean mala influencia, que tengan un maravilloso rendimiento en el colegio. Y que vengan de familias funcionales. Que vengan de familias funcionales. Además, si la mía lo es. Que se porten bien en la casa, que se porten bien con la familia, que respeten a los mayores, que ordenen el cuarto, que no se vistan de manera estrafalaria, que por favor dejen de escuchar esa música que es un ruido. ¿Qué es lo que se espera de los adolescentes? En todo lo que he dicho, la palabra no está en primer plano. Si ustedes hicieron bien su papel, los adolescentes van a hacer todo eso de lo que yo estoy hablando. Significa que tuvieron una buena infancia. Si no lo hacen, si su adolescente es un muchacho o una muchacha perfecta, tenga la certeza absoluta de que le está mintiendo. Y entonces ahí entramos al otro tema. ¿Qué comunicación tenemos con los adolescentes? Porque el adolescente se cansa de no ser aceptado. El adolescente se aburre de tener que explicarse cada vez más. Y una salida muy pronta es aceptar, sí, bueno, como tú digas, como tú quieras. Y entonces resulta que el adolescente vive su vida fuera de casa. Y en casa presenta una pantalla irreal. Esto es un problema, no solo para la familia, es un problema para la sociedad, porque significa que estamos criando jóvenes que están partidos, que no son seres unívocos, que se disfrutan en sus etapas de desarrollo, sino que subyace el criterio de para ser yo, tengo que esconderme. Y eso es un terrible problema social, hoy y sobre todo al futuro. Me gustaría un poco tomar algunas cosas de las que dijiste. Bueno, primero el tema de los adultos, ¿no? El tema de los adultos que cuando estamos con dudas o no sabemos qué hacer, siempre hacemos algo mal, ¿no? Porque en vez de buscar ayuda, en vez de cuestionarnos, de hacer un mínimo ejercicio de autorreflexión, ocultamos, nos mentimos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sobre todo este núcleo que vos tomás a Dulce, que me parece muy interesante, que es el tema de que es el punto de inflexión que son los adultos próximos, es el futuro de la sociedad. Entonces, todo esto, por ejemplo, que estamos viviendo hoy, quizás sea porque toda la generación anterior no tuvo lo que debía tener, ¿no? Es decir, en el sentido de vacíos existenciales, me estoy refiriendo, o de propuestas no tan claras. ¿Qué pensás? Bueno, yo creo que en una sociedad tan absolutamente contradictoria como la que tenemos que tener conflictos existenciales. Tenemos que, claro. Bueno, eso sí, eso es en realidad. Lo que pasa es que nadie lo dice como tal y nadie lo asume como tal. Sí, porque perdimos esto. A mí me preocupa decir, porque hemos perdido el poder de autorreflexión, el poder de pensarnos y el habla. Estamos perdiendo el habla. Sí. A ver, una de las cosas que hay es el habla de los adolescentes. Los adolescentes comunican sus pensamientos y lo comunican como muchas veces no tienen las herramientas, los comunican de maneras que son de ruptura. Con las acciones, con acciones. Y con conflicto. Claro, lo manifiestan como pueden. Lo manifiestan como pueden. ¿Cómo pueden? Entonces, primero hay que tener el margen de entendimiento y la memoria para recordar cómo era uno cuando tenía 15 años. Eso me parece fundamental. Por favor. Me parece fundamental. Pero acercándonos un poco al tema de la sexualidad.
Me parece fundamental. A ver, la sexualidad no se limita al coito, ni se limita a la prevención del embarazo adolescente. Y yo voy a decir una cosa. Acá puede decir lo que quiera. El río hormonal empieza en los varones a los 14 y en las mujeres generalmente a los 16. Este es el diseño fisiológico que nos viene dado desde nuestra evolución, o si prefieren verlo, desde el diseño divino que nos ha hecho seres humanos. Entonces no lo podemos cuestionar. Y no lo podemos modificar. Ciertamente no. O sea, no se trata de, pero ¿Qué ¿por hacemos qué? con esto? A ver, primero, yo creo que hay dos palabras que son fundamentales cuando hablamos de la sexualidad adolescente. Lo primero es el respeto. El respeto. El La respeto escucha. que es parte de este respeto. Y lo segundo es el cariño. El amor. Estoy por hacer una cruzada del amor, sí. El amor tal vez sea una palabra muy grande, Cariño, está bien. pero cariño implica empatía. Entonces, la curiosidad que nosotros tanto alentamos en la infancia, porque un niño curioso es un niño inteligente. Que nos acepta todo lo que le damos. No, y además, mira, el niño es brillante, cuántas preguntas me hace, fantástico. Pero llega la adolescencia y esa curiosidad que de repente se traslada al propio conocimiento corporal, la satanizamos. Tal cual. Es que esto realmente ocurre y la satanizamos al punto de negarla. Entonces, no, mi hija es virgen. ¿Y tiene cuántos? 21 años, disculpa. ¿Estás seguro? Y si eso es así, la niña está bien. Lo siento, pero esto es así. En promedio, las mujeres ecuatorianas iniciamos relaciones sexuales como un gran pico a los 16 años. La excepción es antes o después. Pero entre los 16 y los 18 años está el inicio de la vida sexual. Además, hay una cosa, en la literatura lo aceptamos, ¿verdad? Precioso, lo leemos. Qué Todo bien. el mundo ama a Romeo y Julieta. ¿Qué edad tenía Julieta? Disculpen ustedes. Julieta tenía 14 años y Romeo 15. Y otra cosa que nosotros minimizamos ya como adultos, sobre todo en este siglo en donde las relaciones son descartables, poco duraderas, el primer amor, que tanto se ha sublimado en la literatura, en la música, pero cuando se trata ya de la vida concreta de mi hijo, de mi hija, lo minimizamos cuando no existe a esa edad nada más importante que el despertar de ese sentimiento que los conecta profundamente con otro ser humano. El primer amor te marca. El primer amor te define en muchísimos aspectos y seamos adultos, ¿ah? El primer amor viene con una carga de sexualidad muy alta, porque así estamos diseñados como animalitos que somos. Esto es así. Y entonces hay una serie de preguntas que vienen añadidas. No solamente negamos que exista la sexualidad, sino que negamos los espacios donde esa sexualidad puede expresarse. Y yo les hago una pregunta muy directa. ¿En dónde tienen sexo sus hijos? ¿En qué lugar? ¿Cuál es el nivel de exposición que tienen las parejas adolescentes que tienen sexo en un potrero, que tienen sexo en la puerta del ascensor? En la puerta del ascensor, en un carro, escondidos en un parque? Yo no estoy hablando de violentaciones, estoy hablando de parejas adolescentes que buscan el placer. que buscan su sexualidad. Y que están respondiendo al llamado Y los del padres, deseo. las madres muchas veces sencillamente es, no, muchas veces ni siquiera dejan que el novio o la novia llegue a la casa. Y esta es una cosa que no se la preguntan. Bueno, yo les pido, de verdad háganse la pregunta. ¿En qué lugar están teniendo relaciones sexuales sus hijos adolescentes? Y yo tengo una respuesta muy clara. El lugar más seguro es su casa. El lugar más seguro es su dormitorio. El lugar más seguro de aceptación, de cuidado, de no violencia es ese ámbito. Porque en el Ecuador, en este país, no tenemos espacios abiertos para la adolescencia. Mira tú que en Asia,
Hay espacios en donde hay moteles específicos para adolescentes. Quiero decir, a partir de los 16 años, cuando ya hay un criterio de aceptación y consentimiento. No, aquí no. Aquí una pareja de 18 años que no tiene ingresos para ir a pagar un hotel. ¿Dónde están teniendo sexo? Si quieren imaginarse que no tienen sexo, eso es parte de la negación. Por supuesto que lo tienen. ¿Dónde? ¿Y a qué se exponen? Y sobre todo, viene esto añadido de una sombra muy fuerte: esconder, negar. Creer que es malo, que es pecado, que es... Bueno, no estoy muy segura que los adolescentes piensen que el sexo es malo. No, pero te quiero decir, tienen mucho miedo de contar que están teniendo relaciones sexuales, y cuando hay embarazos tienen terror de ya avisar del embarazo, porque las reacciones son espantosas. Es que además es parte de la prevención del Sí, embarazo claro, adolescente, es totalmente. la aceptación de la sexualidad adolescente. Y hablar. Porque si yo estoy segura, Y esto que vos decís, darle los espacios. María de los Ángeles Núñez, que siempre la mencionó, decía, ayudémoslos a tener todas las condiciones adecuadas para el inicio sexual y para el desarrollo sexual, que tengan una habitación, que sepan, que haya cariño y respeto. que puedan tener el tiempo necesario de aprendizaje vivencial, no solamente teórico. Yo sé que esto que estoy diciendo puede resultar muy violento para muchas familias. No, resulta porque parece inmoral, parece inadecuado, parece no, ¿cómo va a ser en mi casa? ¿Y si no, dónde? ¿Y si no, dónde? Yo hago la pregunta muy clara, ¿y si no, dónde? ¿Y si los encuentran? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Y qué les pasa en la mente, en la psiquis, en la propia relación amorosa, cuando todo esto se ve lleno de un montón de oscuridades? Entonces, con respecto a la sexualidad adolescente, primero partamos del principio de que existe. Segundo, de que no tiene una carga negativa porque ese es nuestro diseño fisiológico. Y como se nos va el tiempo, si me permites, yo he traído una cosa muy chiquita, muy hermosa, de un poeta que se llama Omar Khayyam, del siglo XI, para los padres. Y dice, qué dolor y qué tristeza, la risueña juventud allá se fue. Enrollados quedaron las banderas de la exuberante primavera. ¡Qué angustia! Ni sé más en qué época ha florecido la adolescencia, aquel pájaro sensible a todas las emociones de alegría y de pesar. Hasta he olvidado el día en que murió. ¡Qué lástima! Ay, Adulcir, bueno, completa, la entrevista completa. Muchísimas gracias. Gente, esto fue Sexualidad y Adolescencia en este periodo, en este bloque que estamos haciendo de podcast, y agradecerte tu presencia y un millón de gracias, Adulcir. Gracias a ti, por querida tu Isabel. colaboración. Nos volvemos a ver en otra entrega. Muchísimas gracias.